Hola de nuevo, amigos. Creé una lista de reproducción para ustedes, para que les sea más fácil encontrar y ver cada título. Como publico videos nuevos todos los días, sé que luego les cuesta trabajo encontrar lo que buscan, por eso, es mejor que revisen mis listas de reproducción. Y comenzamos. Mientras Makoto resolvía sus asuntos en el páramo estéril, en el extremo oriente, cerca de las fronteras de la Unión de Lorel, una gigantesca nube púrpura se quedó suspendida en el cielo. En realidad, no era una simple tormenta, sino una anomalía peligrosísima cargada hasta los topes de gas venenoso. Tomoe calculó los riesgos de inmediato. Si esa nube se desplazaba, cubriría Lorel y exterminaría sin más todo ser viviente allí. La situación se volvía crítica porque en Lorel tenían a su hombre, Lam Lotte. Estaba espiando a la heroína local, Ibiki, pero llevaba varios días sin dar señales de vida. Y aquí, en lugar de rescatar a su agente, Makoto y Tomoe empezaron a discutir por Ibiki. Para que se den una idea, a Tomoe esa tipa le molestaba profundamente. La dragona veía a través de Ibiki y entendía que era una política calculadora y una manipuladora, y no la gran guerrera que Makoto creía. Por su parte, Makoto activó el modo de negación total. En el fondo, solo sentía nostalgia por la Tierra e idealizaba a Ibiki como la estudiante de preparatoria de su mundo pasado. Tomoe tuvo que darle un baño de realidad y advertirle que no cayera en su juego, o acabaría muy mal. Como descubrimos durante el experimento, negociar con la nube púrpura o someterla con el poder de la mente era imposible, era una masa de gas inanimada. El tiempo apremiaba, Makoto ya debía teletransportarse a Roxgar, donde Siki lo preparaba a fondo para sus clases magistrales en la academia. Pero Makoto no podía dejar Lorel a su suerte. Aquí hay un detalle importante. La Unión de Lorel había sido históricamente el principal refugio para todos los japoneses que llegaron a este mundo. Makoto sentía un vínculo mental con sus compatriotas y decidió pagarle a Lorel la deuda en nombre de todo Japón. Le importaba un comino que nadie se lo pidiera, y que los gobernantes de Lorel ni siquiera fueran a enterarse de quién salvó su país. Makoto sacó su arco canónico, Azusa, activó su percepción, Sakai, y escaneó la nube al instante. Halló su punto débil, un núcleo oculto donde la densidad del veneno era máxima. Apuntó rápido, soltó un disparo potente y la flecha atravesó la anomalía de lado a lado. La basura púrpura se hizo trizas al momento y se disipó en el aire. La flecha cruzó la nube, pero Makoto sintió de inmediato una incomodidad brutal. Su instinto de arquero le susurraba, la resistencia fue casi nula, como si hubiera disparado a algo falso. En realidad, no tuvo esa sensación definitiva de haber matado la anomalía, y eso le dejó un regusto amargo. Para que entiendan, definitivamente rompió el vínculo entre las partes de la nube, así que no habría una catástrofe masiva pronto. Pero la sensación de tarea incompleta quedó ahí. No había tiempo para revisar la nube de nuevo, así que Makoto decidió posponer su paranoia. Si en Lorel empezaba algún desmadre, Lime enviaría el reporte y ya lo resolvería sobre la marcha. Mientras Makoto intentaba explicarle a Tomoe su extraña filosofía sobre pagar deudas con manos ajenas, de repente le ardió la cabeza. El joven recordó un error, olvidó por completo tomar una muestra del gas púrpura. Como resultó, Siki le había pedido mucho antes obtener una prueba para sus investigaciones. Makoto ya se preparaba mentalmente para escuchar las quejas de su científico principal, pero Tomoe, como la mejor asistente, se adelantó. Resulta que, antes del disparo, ella recolectó muestras en secreto y ya las había enviado a la base en Azora. La pequeña cantidad de gas en el subespacio era segura, así que el problema se resolvió solo. Al ver que no había meteduras de pata, los héroes se dirigieron finalmente a casa. De camino, Tomoe cambió el tema a los asuntos actuales de la compañía Kusunoha. En ese preciso momento, ella y Mio planeaban gastar todo el día seleccionando candidatos entre los residentes de Azora para poblar los territorios marinos recién abiertos. A Tomoe esa rutina no le pesaba nada, pues nuevas zonas marinas significaban una sola cosa, un montón de pescado fresco para secar, asar y acompañar con unas cervezas. Makoto valoró la broma y solo le pidió que organizara un kotatsu con mandarinas para acompañar ese pescado.
Con esa nota positiva levantaron el campamento, mientras Makoto cambiaba el chip hacia Hrothgar, preguntándose cómo se las arreglarán sus estudiantes, liderados por Jin, sin él. Mientras Makoto estaba fuera, en el campo de entrenamiento de Hrothgar se desató una batalla feroz. Los estudiantes de Makoto se propusieron en serio derrotar a los legendarios lagartos de la niebla de Azora. Sif ejecutó una combinación hermosa, potenciando con su magia la flecha de Amelia. Era el mismo truco ganador con el que antes derrotaron a Ilungan, y Makoto disfrutó viéndolo. Los chicos realmente crecieron como luchadores. Y la cosa fue a más. Jin y Dena, heridos, decidieron ir a por todas para cerrar el round con estilo. Dena irrumpió en el combate cuerpo a cuerpo para lanzar el combo final contra Emma, la superiora de los cerdos y, de paso, maga top de Azora. La hoja de Dena ya cortaba el aire, el chico celebraba la victoria mentalmente, pero solo cortó el vacío. En realidad, Emma les montó un simulador de realidad brutal. Para que se den una idea, durante todo este tiempo frente a los chicos estuvo una ilusión perfecta y tangible. La verdadera Emma estaba sentada muy tranquila sobre el hombro de su gigante, Agarest, observando los esfuerzos de los estudiantes. Antes de que Jin y Dena pudieran entender la jugada, Emma activó el modo dominación y en un segundo destrozó a casi todo el equipo. Golpes invisibles lanzaron a Jin al aire, congelaron a Dena en un bloque de hielo, enterraron a Mizuru. Hasta el cuello en la tierra líquida e Izumo simplemente se desmayó en el césped. Solo quedaron un par de chicas vivas, y Emma ya se preparaba para rematarlas con un hechizo, cuando de repente, desde el cielo, al grito de «patada de cohete», aterrizó esto. Makoto, que observaba la pelea desde fuera, se quedó helado y le entró un dolor de cabeza atroz. En el campo de entrenamiento, al estilo superhéroe, aterrizó algo con un traje ajustado de color rojo brillante. Como descubrimos, era la hermana menor de Juno. Para que entiendan la escala de la tragedia, ese traje era una copia exacta de las armaduras de superhéroes japoneses, tokusatsu, que Makoto alguna vez usó con vergüenza en línea y juró no volver a ponerse nunca más. El chico lo entendió todo al instante. El traje lo creó Mio, que tenía una fijación con la cultura pop terrestre, y lo forjó el enano Beren. Juno anunció con orgullo que ese traje se llamaba excavadora. Y que lo cambió con Mio por el escondite de mamá, 4 tomos de recetas únicas de la cocina de Lorel. A Makoto casi le da un infarto por el crimen. Darse cuenta de que su alumna corría en látex gritando nombres de ataques japoneses lo sacó de sus casillas. En lugar de alabar a Juno por su aparición espectacular, Makoto se acercó a ella en silencio y empezó metódica, golpe tras golpe, a enterrarla con su puño dentro del casco directamente en la tierra. Juno gritaba: «Sensei, me voy a enterrar viva», pero Makoto fue inflexible: «Quédate ahí en la oscuridad y piensa en tu comportamiento». En fin, a Juno la enterraron con éxito en el césped hasta mejores tiempos. Makoto le pidió a Emma encontrar las recetas y quitárselas a Mio para devolvérselas a la madre de Juno. Evaluó las habilidades de los estudiantes. Claro, los chicos se volvieron unos monstruos. Pero en la cabeza de Makoto ahora martilleaba un pensamiento aterrador. Si Mio creó toda una serie de estos trajes, entonces por este mundo de fantasía ahora podrían estar corriendo tipos en trajes de grúa o pala. Y eso ya era una contaminación mental de la civilización que debía detener a toda costa. Aunque cazar superhéroes no le dio tiempo. Siki corrió a informarle que habían llegado noticias urgentes del reino de Limia y que debían ir volando a la oficina de la compañía Kusunoa. Makoto se arrastró de vuelta, mientras en su cabeza solo giraba una pregunta de pesadilla: ¿acaso en Limia también alguien se puso ese maldito traje rojo? Lime-Late permanecía a una distancia prudente del campamento, fumando con expresión sombría. En su cabeza no paraba de dar vueltas un solo pensamiento: ¿qué demonios estaba haciendo allí? Si ya había empezado a sentirse como un miembro más de ese equipo. Para que se den una idea, Lime se unió originalmente al héroe Hibiki exclusivamente por razones de espionaje. Su mando directo era Tomoe, y su misión principal consistía en recopilar información. Pero, sin darse cuenta, Lime se integró al grupo. Ahora, bajo petición oficial, escoltaba a Hibiki a través de un bosque remoto,
aprovechando que la fauna local detectaba al monstruo que llevaba dentro a kilómetros de distancia y le abría paso. Estaba cómodo. Había surgido esa sensación tan peligrosa de que viajaba con viejos camaradas de armas desde hacía décadas. Para que entiendan el punto, Lime había ocupado el lugar de la fallecida espadachina Naval. Por sus reportes, sabía de ella mucho más que la propia Hibiki. La Naval que Lime recordaba de la ciudad de Tsuge era una Oni de la venganza desquiciada, dispuesta a masacrar demonios por montones a cambio de botín y sangre. Pero Hibiki y la sacerdotisa Chiya la recordaban como una chica sensible y bondadosa que se sacrificó por sus amigos. Lime comprendía la verdad: Hibiki había cambiado a esa mujer, otorgándole humanidad antes de morir. Y por eso, en el fondo, le estaba sinceramente agradecido. Hibiki, en general, era la heroína ideal. Precisa, calculadora, llevada a lo absoluto. Para que se den una idea, ella interpretaba conscientemente el papel de recipiente de las esperanzas populares. Le daba a la gente exactamente el líder que querían ver y, a cambio, recibía un apoyo y un poder colosales. En este esquema, nadie perdía. Lime, al igual que su señor Makoto, se sintió involuntariamente atraído por su carisma. Por eso, ya había ignorado varias veces los llamados de Tomoe. Lime vacilaba seriamente: ¿no debería dejarlo todo y quedarse con Hibiki para siempre? Es más, Hibiki no presionaba. Le dijo directamente que robar empleados a la compañía Kusunoha no era ético, pero que si Lime decidía irse por voluntad propia, lo recibirían con los brazos abiertos. Sus reflexiones se vieron interrumpidas por la propia Hibiki, quien se acercó sigilosamente con un plato de comida caliente. Carne fresca con verduras en el campo era un manjar auténtico. Mientras Lime devoraba la cena, Hibiki fue directo al grano. Mañana les esperaba una batalla. Hacia la Unión de Lorel avanzaba a toda velocidad una nube púrpura venenosa que incineraba todo a su paso. La magia de Woody y las fuerzas de Hibiki estaban optimizadas para el combate cercano, y el enemigo estaba alto en el cielo. Hibiki le pidió directamente, sin rodeos, que Lime se colocara en la vanguardia y cubriera sus ataques con magia de viento. Y Lime aceptó. Al día siguiente, comenzó el infierno. La nube estaba demasiado alta. Para que se den una idea, Hibiki lanzaba golpes de una fuerza monstruosa, disparando tajos de espada como proyectiles, pero simplemente atravesaban la niebla sin efecto alguno. Woody también estaba exhausto. La situación llegó a un punto muerto, olía a catástrofe. Lime sabía que debían retirarse y evacuar las aldeas, pero Hibiki se mostraba terca. Y entonces, Lime tomó una decisión. Pasando por encima de su orgullo, contactó mentalmente a Tomoe. La respuesta llegó al instante. Lime puso las cartas sobre la mesa, confesando que estaba encantado con Hibiki y que quería salvar a la gente. Tomoe lo escuchó y le dio una dosis de realidad cruda. Como descubrimos, Hibiki es peligrosa. Su idea fija es la coexistencia y la prosperidad, pero si sus ideales se invierten, se convertirá en quien más daño le haga a su joven señor, Makoto. Y con quienes amenazan a Makoto, Tomoe no tiene paciencia. Luego, Tomoe le ordenó secamente a Lime y a todo el grupo que no se movieran ni un milímetro, prometiendo montar un espectáculo. La conexión se cortó. Lime obligó de inmediato a Hibiki y a Woody a quedarse quietos. En el límite extremo de su percepción, sintió cómo se abrían las puertas de Azora. Dos residentes alados, uno de cabello negro y otro de blanco, se elevaron al cielo, mucho más alto que la niebla venenosa. Los alados sabían transmitir información a distancia. Y Lime comprendió con quién se habían contactado, con Makoto. Al instante siguiente, el cielo se partió. Desde una distancia increíble, impactó un rayo de luz colosal y pesado. En una fracción de segundo, frente a los ojos atónitos del grupo de Hibiki, este rayo se dividió en miles de hilos finísimos. Esquivaron a las personas con precisión de cirujano y aniquilaron literalmente la nube púrpura, cortándola hasta el nivel atómico. El cielo se volvió puro y azul al instante. Ninguna explosión, ninguna onda expansiva, solo poder puro, absoluto y dominante que no dejó rastro de la amenaza. Hibiki y Woody estaban en shock absoluto. Lime,
por su parte, soltó una risa amarga. En realidad, por un segundo olvidó con quién estaba tratando. El poder de su señor Makoto es uno que no hace preguntas. Simplemente borra los problemas. En ese momento, Lime comprendió con claridad. Quería ver a dónde conducía este camino su verdadero jefe. La mística del heroísmo se evaporó. Él es un empleado de la compañía Kusunoha, Lime late, y punto. Lime se giró con calma hacia Ibiki y le dijo que era hora de volver, pues el asunto estaba resuelto. Ante la pregunta temblorosa de ella sobre de quién era esa técnica, Lime respondió con honestidad que simplemente consultó con alguien que sabía del tema. Ibiki lo entendió todo. El nombre, Compañía Kusunoha, cayó como una piedra pesada sobre su corazón. Oficialmente, Ibiki había vuelto a ganar. Su reputación como salvadora de Lorel se disparó hasta las nubes. Pero antes de regresar al campamento, la heroína de la humanidad se mordió el labio hasta sangrar. Comprendió que Lime, la persona que más deseaba tener en su equipo en todo el mundo, acababa de escapársele de las manos definitivamente. Makoto había ganado esta batalla por la lealtad sin siquiera sospechar que estaba participando en ella. Gracias, amigos, por haberme acompañado. Con esto terminamos el video de hoy. Pero, por favor, no olviden dejar su like y comentar qué les pareció, y díganme qué les gustaría ver en el siguiente episodio.